¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, aquí los saludo en otro nuevo programa, nuestra nueva emisión de este streaming de Nacional Gigante del Mundo. ¿Cómo andan amigos gigantes? ¿Bien? Bueno, ayer vimos un partido contra Miramar Misiones, donde un equipo tricolor que jugó muy bien, fue muy superior en todos los sentidos. Y si bien tuvimos el beneficio de esos dos penales, en realidad fueron tres los penales, hubo un entremedio de esos dos, digamos, de que fue flagrante, digamos, que lo sacó así con la mano, contra el palo, digamos, mirando hacia el codo abdón, y claro, como las cámaras están del otro lado, desde la Delgado, como que hay como 20 jugadores, digamos, me refiero al VAR, ¿verdad? Que no pueden registrar lo que es esa mano que la sacó así contra el palo, que fue más penal que los otros dos. El segundo fue más bien a criterio y seguramente del VAR le dijeron, ¿verdad? Mirá, o se habrán dado cuenta después, como 15 minutos después, mirá, o suspendés ahora y le hacés patear el penal, o cobrá a criterio un penal a favor de Nacional, porque si no acá estamos en el horno, porque el tipo la sacó así con la mano al lado del palo, digo, no la vimos, la estamos viendo recién ahora, algo así habrá pasado, y el juez cobró otro penal, digamos, que quizás, digamos, era, ¿cómo te puedo explicar? Era criterio, podía ser sí, también el criterio de un juez, pero podría ser no, pero un poco en compensación con el anterior, que prácticamente la sacó, la atajó, ¿verdad? En defensa. Era muy flagrante, ¿verdad? Y bueno, ellos tienen que cuidarse también su carrera, los árbitros, y a veces, bueno, pueden no ver nada, digamos, y como pasa muchas veces, y por eso aparece el VAR para solucionar eso de las cosas, los faltas, etcétera, que el juez no ve, o faltas a espaldas de él, etcétera, o en este caso para acumulación de jugadores que ofician de muro, digamos, y el juez no ve, y el VAR, digamos, si está del otro lado, las cámaras tampoco captan, o necesitan, digamos, muchas repeticiones. En definitiva, digo, hubo un segundo penal cobrado, después el golazo de Otero. Me alegro que Otero haya vuelto al primer equipo porque, digo, es un jugador importante que si bien se arrugó en el clásico, igual que Lodeiro, igual que Mauricio Pereira, pero realmente digo, bueno, el campeonato sigue, la vida sigue y siempre estos jugadores que están en primera división y que tienen su trayectoria tienen derecho a otra oportunidad y demostrar si son pecho frío o realmente fue un partido que tuvieron de pecho frío. Un caso como el de Mauricio Pereira, ya con 40 años, no tiene remedio, ¿verdad? O sea, no. Evidentemente no. Son jugadores que ya no van a hacer nada más de lo muy poco que hace ahora Mauricio Pereira y que sigue entrando, ¿verdad? Faltándole el respeto al público de Nacional, el técnico peirano lo sigue poniendo seguramente por presiones, ¿verdad? De adentro del club, porque es un jugador muy querido, es malo como jugador, pero seguramente como persona es una muy buena persona, hizo las inferiores en Nacional, o sea que es un jugador muy conocido dentro del club, en el cerno del club, y seguramente lo presionen a Peirano para que lo ponga, ¿verdad? Bueno, en definitiva, digo, quizás tenga una disculpa en ese sentido Peirano. Un instituto tricolor que jugó muy bien, que fue superior. Por supuesto, Miramar Misiones es un cuadro humilde. Tampoco podemos tirar manteca al techo porque le ganamos a Miramar Misiones o lo goleamos. Bueno, no fue goleado porque hicieron 3-1, pero jugamos un partido claramente mejor, ¿no? Tenemos sin duda material, jugadores, etcétera, contra un cuadro que viene vapuleado y que casi le saca hace 15 días los 3 puntos a la gallina del 13 y justamente un jugador, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, el Moreno, Delgado, que jugó muy bien ayer, que jugó en Peñarol y lo trataron de tírele bananas, de negro, es un mono, qué hace en Peñarol, etcétera. Cuando lo vivimos hace unos 3 años, más o menos unos 4 años, cómo fue denigrado y negrado este jugador, que no me acuerdo ahora el nombre, es el número 9 de Miramar, un moreno delgado, uruguayo por supuesto,
un muchacho humilde, de barrio, como los del 13 decían, ¿verdad? Hay que tirarle bananas, hay que de todo, ¿verdad? En la época, bueno, en ese momento estaba Luis Suárez jugando en Nacional y les hicimos el ojete que se lo dejamos abierto como un aljibe. Toda esta época, ¿verdad? Este siglo, en líneas generales, fue una paternidad bastante sufrible y poco soportable para el elenco nacido en el poder a finales de 1913 para sustituir a otro, así no se perdía el clásico. No me acuerdo el nombre ahora de este jugador, Moreno, bueno, que ayer fue peligroso, un jugador importante que por supuesto lo pudimos anular, pero la semana pasada les hizo 2 goles a los del 13. Fue como una venganza, ¿verdad? De él. No sé si él lo habrá tomado como una venganza, pero un retorno de la vida hacia las gallinas, por racistas, por cuadro, digamos, negrero, que ve a la gente afrodescendiente como alguien que hay que utilizar para parecer pueblo, como alguien que hay que utilizar y manipular para ser pueblo. Eso es Peñarol, una mentira a toda la gente, y entre ellas mentiras es utilizar a gente de raza negra para parecer pueblo. El cuadro traidor de los milicos, del Paco Casal, de la dictadura, y que nació en los límites del poder a finales de 1913 para hacerlo pasar por otro, digamos. Y se autollama decano cuando ni existía antes de 1914, o dice yo fundé el Parque Central cuando ni existían, estaban en nuestros huevos, yendo y viniendo en nuestros huevos en 1900, y dicen que ellos fundaron el Parque Central. Es una gran mentira, ¿verdad? Pero lo cierto es que el otro día se hizo justicia un poco con este muchacho, con este jugador, que me gustaría que viniera a Nacional para que completara su venganza a este cuadro de mierda llamado Peñarol, en el cual él jugó y lo escupieron de todas las maneras posibles al pobre Moreno, ¿verdad? Como premio para que gane unos mangos más en un cuadro grande, sea titular o no, pero que tenga un añito de un buen sueldo para que pueda definitivamente acomodar a su familia. Este jugador de Miramar Misión también es bueno, el golero, medio bullinga, es africano, pero es bueno el golero de Miramar, y estaría bueno tenerlo en cuenta para lo que es ser suplente de Nacho Suárez, ¿verdad? O compartir ahí, disputar la titularidad, porque Nacho Suárez es un muy buen golero también, ya anda por los 23, 24 años, y ya merece la titularidad en Nacional, o por lo menos empezar a alternar, como lo está haciendo cuando no está Mejía, porque se lo merece por buen arquero y porque ya tiene edad también. No tenemos que perder a Nacho Suárez, ¿verdad? Pero reconozco que es un gran arquero, Moreno de Miramar Misiones ayer, que evitó más goles, ¿no? Y también fue el que sostuvo la victoria y después posterior empate al final de los del 13 contra Miramar, pero él fue un gran responsable de que antes no descontaran el elenco que representa la gorra, el palo, el caballo y las plumas en Uruguay. Bien, amigos, entonces una victoria importante que nos sigue manteniendo arriba en la tabla anual. Esperemos la justicia en el TAS con el Popular Nacional y le retorne los puntos por el Clausura, porque es lo que merece Nacional, y derrotar nuevamente al cuadro del poder y a la AUF, digamos, y en definitiva que han trabajado en las sombras para que se les descuente en el Clausura Nacional, violando los reglamentos, porque acá lo que está luchando Nacional es porque se cumple el reglamento, ¿no? Ni siquiera es un criterio que pide Nacional, o sea, que se cumpla el reglamento, como dice en un inciso de un artículo, del cual se deben descontar los puntos en el mismo campeonato. Y en este caso, como era el final del campeonato, porque era el último partido del intermedio, se deben de descontar en el intermedio del año siguiente, digamos, del mismo campeonato del año siguiente, y no en el siguiente, que se Clausura, que es otro torneo con otra incidencia que no tiene absolutamente nada que ver con el intermedio. Solo pedimos justicia, nada más, y trabajar por la derrota de Peñarol en las oficinas, como debe ser, que es un club nacido
en las oficinas y su historia se la debe a los escritorios y a las oficinas. Por otro lado, tuvimos el mejor momento antes del partido, que fue un homenaje al doctor Navascués, una institución dentro de la institución, el doctor Navascués. Yo tuve el placer de hablar varias veces con él, de Huellas Perdidos, pero también de cosas de historia de Nacional. Me ayudó mucho con sus convicciones y su sapiencia, y también me confirmó que existió el pacto del 24 de marzo del 1914, donde Peñarol viene a Nacional, Peñarol de Barrio Sur, ¿verdad? No los ingleses del ferrocarril, el que vemos ahora, digamos, a pedirle que interceda ante la AUF para que los deje jugar en primera división, o sea, saltearse los estatutos, hacer una excepción, porque si no se perdía el clásico, porque este cuadro, creado en Barrio Sur como imitación sucedánea de lo que es el inglés, que seguían allá en el barrio Peñarol los gringos, simplemente que habían ido en la liga, pero ellos seguían ahí todavía. Este cuadro que estaba hecho para apuntar a seguir el clásico, no empezara en segunda división. ¿Sí? Los ingleses el año pasado habían perdido con River, habían salido segundo el Kurk. Primero River, segundo el Kurk. Digamos, ¿cómo iban a empezar en segunda? Si eran, ¿verdad? ¿Cómo iban a empezar en segunda? Bueno, se hizo ese trabajo porque Nacional colaboró también para que su hijo actual ya jugara en primera división, para que no se perdiera el clásico. Yo sé que mucha gente ahora lo ve mal, esto pretende ocultarlo, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque Nacional queda pegado. Bueno, hay que contar la historia real como es. No queda pegado ni nada. Nacional es el papá de Peñarol y tiene un compromiso como padre. ¿Tá? Y en ese momento su compromiso era que jugaran en primera división, porque como club rector y creador de la grandeza del fútbol uruguayo en todas las épocas, también tenía la responsabilidad de entender que se debía de seguir con el clásico, digamos, por lo que implicaba socialmente para la AUF, etcétera, etcétera, etcétera. La actitud paternal de José María Delgado en el 16, cuando ya la gente se le venía encima la gallina, porque decían, pero este cuadro no es el cuadro inglés. Más cuando debutó en el 16 Gradín, un negro, digamos, que de ninguna manera los ingleses del Kurk hubieran admitido un negro. Digamos. Cuando nosotros en el 11 hicimos debutar un primer jugador de raza negra, ellos pusieron el grito en el cielo y decretaron nuestro anatema al Popular Nacional como un anatema, y como que era una vergüenza que un negro jugara al fútbol, su deporte de los ingleses que rendían pleitesía al rey de Inglaterra. Cuando debuta Isabelino Gradín en el 16, ya la gente que ya veía algo raro en este club, que no venía de Peñarol, que venía de otro barrio, pero que veían que estaban los ingleses, los que veían jugar los veían allá, muchas cosas raras, por el grito en el cielo, y ahí en una actitud paternal típica de bolso, sobre un mancha, de padre, de papá, Delgado dice que lo saluda en su cumpleaños, que no era el cumpleaños, obviamente era del Kurk, que ya no estaba en Uruguay, por el 25 aniversario, cuando eran 2,5, 2,25, 2,3 meses reales del segundo rival clásico. Bueno, fue una actitud que fue necesaria hacer. Hay que entenderlo cómo fueron las cosas. Y Hernán Navascués representa una recopilación entonces de toda la historia de la grandeza del Popular Nacional, y también en mi caso personal fue el que me corroboró, el que me dijo, el pacto hay que respetarlo. Cuando yo le pregunté sobre si es cierto que habían venido a Nacional a pedirle que interceda ante la AUF para que jueguen en primera división, el doctor me dijo, con este gesto así, el pacto hay que respetarlo, me dijo. O sea, me dio una respuesta por encima del sí. No era un sí, era por encima del sí, es que el pacto, se le llamó pacto, hay que respetarlo. Así que, punto, y aparte, y eso yo me lo llevo en el recuerdo y lo comparto con ustedes, de que en definitiva Peñarol vino a Nacional a pedirle que interceda ante la AUF para que los dejen jugar en primera división.
Después existe un secretismo, raya, cobardismo, de dirigentes de Nacional que se callan la boca de todas estas cosas, o cuando es la fecha del Parque Central, las gallinas saltan que fundamos el Parque Central y nadie salta a defender, a decirles que no, que dejen de mentir. Hay una cantidad de pequeñas cosas, digamos, que es donde se sostiene la historia de lata, trucha, comprada de este cuadro creado en el poder político y empresarial a finales del 13, a espaldas de la gente, en secreto, una comisión directiva en secreto creada, mientras el CUR jugaba el otro día su último partido, con la finalidad, esa comisión de uruguayos secreta, que se votan a sí mismos como presidente, como presidentes de una institución que estaba jugando el otro día y que tenía su presidente, ¿no? Es realmente muy trucha el nacimiento del Club Atlético Peñarol. Nosotros los bolsos sabemos todo y no nos vamos a cansar de decirlo y de señalarlos hasta que Peñarol desaparezca. Hasta que Peñarol desaparezca, porque lo que precisa el popular nacional y el fútbol uruguayo, para que volviera a la gloria, es que Peñarol desaparezca. Digamos, porque cuando Peñarol no estuvo en la AUF, en ese poquito tiempo de 8 años, ganamos 3 Copas América y 3 Copas del Mundo. Esa es la verdad. ¿Qué fue lo que pasó en la AUF para que ganáramos 3 Copas América y 3 Copas del Mundo? Que no estuviera Peñarol, con toda su incidencia, con toda su mala leche, con toda su gente amenazando en la vida y todo, el pobre infeliz del presidente actual, Ignacio Alonso, saludándolo a los del 13 ahora al 28. Yo sé que dice que el folclore, jajaja, pero en realidad, pero en realidad saludó a Peñarol por y no es su cumpleaños. Es un pobre cobarde que le conviene callarse la boca por miedo, y tiene que decirle feliz cumpleaños a un cuadro que no tiene nada, desde 1914 para atrás, no tiene nada, 0 copa, 0 todo de las como 20 copas oficiales que ganaron los gringos hasta finales del 13. Él sabe bien, digamos. Entonces, bueno, también es una derrota de Nacional, ¿verdad? Toda esta situación que pasa, que el presidente de la AUF con el rabo entre las piernas salude un cuadro trucho. Digamos que lo único bueno que hizo en la historia del fútbol uruguayo fue no estar en la AUF. Y fue cuando vino la gloria grande al pueblo uruguayo, al popular pueblo uruguayo del fútbol uruguayo, de la mano del padre de ellos, llamado Nacional. Bien, amigos, en definitiva, digo, ayer fue un día de festejo por la presencia angelada y la sapiencia del doctor Navajuez, que entró con la camiseta número 86, porque era su aniversario 86, y porque también anunciaba su retiro de la actividad pública, de lo que sería su trajinar como historiador tricolor y como hombre de las leyes del deporte. Esperemos que Nacional ya esté preparando 1 o 2 sustitutos del doctor Navajuez, expertos también en leyes del deporte, en las leyes de la Conmebol, etcétera, etcétera, para defender al pueblo uruguayo, para defender a los de abajo, para defender a Nacional. Es una lástima que la gente que lo rodeara, ¿verdad? Eran todos los dirigentes de ahora, una comisión directiva de gente oscurísima, ¿verdad? Oscurísima, que se han forrado en millones de dólares, en estos 8 meses, digamos, y no han hecho nada. En el Parque Central están a la espera del tenebroso master plan que le dicen de Morgan Martínez y Santiago Aldavalde para la destrucción del Parque Central en un estadio para pitucos, todo privatizado y chiquito, diminuto, y se termina definitivamente, son 15.000 personas menos de las que dice, no es 44, sino que va a ser para 29, digamos, terminando de expulsar definitivamente a la gente de un estadio que solo va a ser para dueños nomás. O sea, que la gente que compre, que hay gente que no es del fútbol, hay gente que tiene plata, pero no es del fútbol, o sea, que va a estar permanentemente el estadio
con 10.000 personas locas, como en la época del Arcón. Como en la época del Arcón, que ganábamos los clásicos, ganamos todo y iban 10.000 personas al Parque Central, porque al Arcón les cobraba hasta a los socios, les cobraba entrada, un tipo que fue vergonzoso, ¿verdad? En todo sentido, sus palabras, su accionar, terminó en forma patética y como se mereció en el ostracismo, tachado por traidor, tachado de traidor, que es lo que fue y lo que es Ricardo Alarcón, ¿verdad? Pero lo demostró con sus hechos, o sea, no es que lo estoy insultando o estoy diciendo un parecer mío, no, él hizo cosas de traidor, habló cosas de traidor y al expulsar a la gente con los precios de ópera, actuó como un traidor también, o sea que se lo merece perfectamente. Bien amigos, seguimos arriba en la tabla anual, estamos viendo el partido de Estudiantes y Gimnasia. Nosotros, por ser Gimnasia, el más popular ahí en La Plata, etc., digamos que tenemos una tendencia a que gane Gimnasia, digamos. Aparte Estudiantes es el cuadro como Peñarol acá de la policía y de la dictadura en la década del 70, que por eso se unieron. Allá hay exactamente igual de los policías y todo estudiantes, y por eso que son amigos, ¿verdad? Pues son amigos, son clubes hermanos, unidos por la gorra, el palo, el caballo y las plumas, digamos. Bueno, en definitiva, nosotros quisiéramos que ganara Gimnasia, pero aparentemente, y por el partido que estamos viendo, van 70 minutos, 67. Estudiantes como que tienen mejores jugadores. Los jugadores de Gimnasia meten huevo, etc. Pero claro, al final definen las individualidades también, es importante. Y en ese sentido, por ahora, va ganando Estudiantes 2-0 a Gimnasia. Bien amigos, fuerte abrazo, fue hermoso ver a Navascués ayer, está bueno ver a Nacional jugar bien como está jugando, debió jugar Carneiro de media punta y no Maxi Gómez de media punta, sino de 9, eso ahí estaban al revés, como veías esos jugadores estaban al revés, ¿verdad? Porque Maxi Gómez es mejor 9 que Carneiro, y Carneiro es mejor media punta que Maxi Gómez. Estaban cambiados, ¿verdad? Es un error, pero bueno, igual, en definitiva, digo, un error que no impidió que ganáramos bien y con luz, y también contentos con un golazo de Otero, que es un jugador importante, veloz, y que necesitaba un gol, y que nosotros lo precisamos en estas instancias definitorias y para que tenga una revancha contra las gallinas, que pueda demostrar realmente para qué viene, para lo que está y porque es un jugador de la selección de Venezuela. Fuerte abrazo amigos.